Inicia con la fuerza del territorio. El espacio radial de la Municipalidad de San Pedro de Atacama. Aquí encontrarás información clara y útil sobre los servicios, programas y apoyos que ofrece tu municipio. Municipalidad de San Pedro de Atacama. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Con la Fuerza del Territorio, el programa de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, que tiene por objetivo contarles las acciones, las actividades, los beneficios, en el fondo, qué está haciendo la Municipalidad de San Pedro para su propia comunidad. Hoy, 17 de junio, nos encontramos con Andrea Calvo, psicóloga del Centro de las Mujeres, para conversar justamente de las mujeres, la violencia contra las mujeres, y un montón de otros temas. ¿Cómo estás? Bienvenida, Andrea. Hola, Gabriel. Bien, estoy bien. Gracias. Me parece. Oye, partamos por eso. Pues cuéntanos, Andrea, ¿qué es el Centro de las Mujeres? ¿A qué se dedican donde tú estás desarrollándote? Sí, bueno, ya muchas y muchos saben que aquí estamos en la comuna desde el 2021. Inicialmente teníamos otro nombre, Programa de la Violencia contra las Mujeres, Claro. pero el año pasado ya tuvimos un cambio de nombre porque también hubieron cambios dentro de los lineamientos del programa. Entonces nos llamamos Centro de las Mujeres. Nuestro programa es un dispositivo del Servicio Nacional de la Mujer, del Ministerio de la Mujer, ¿cierto? Y que busca apoyar a mujeres y a personas de la diversidad sexogenérica que puedan estar siendo violentadas o hayan sido violentadas. Por lo primero, me dijiste que hubo un cambio de nombre debido a que hubo cambios. Sí. ¿Cuáles fueron esos cambios? Ya. ¿Y por qué es necesario cambiarle el nombre? Sí, claro, a veces siempre hay como cambios de nombres y no se ven tanto las diferencias claro. Bueno, hubo un cambio porque se agregó, antes el programa solo se enfocaba en casos de violencia contra las mujeres en contexto de pareja. Perfecto. Ese era el perfil que nosotros veíamos. Y después hubo este cambio al Centro de las Mujeres que, claro, no alude tanto al cambio en sí, porque no se abre el espectro y no es solo mujeres violentadas por sus parejas, sino que mujeres que han sido víctimas de violencia, pero por cualquier hombre, conocido o desconocido. Y también se agrega las personas de la diversidad, ¿ya? Por la violencia de género en general. Entonces ese es el cambio, ahora ya no son mujeres solo víctimas de violencia por la pareja, sino que ahora se amplía a diversidades y a mujeres que puedan ser víctimas de violencia por cualquier hombre. Eso es importante porque a veces nos pueden llegar mujeres que han sido víctimas de otra mujer, pero eso no es nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque evidentemente el machismo, el patriarcado, hay todo un tema, ¿no?, social, de cultura, que se cree que el hombre es superior a la mujer y desde ahí viene la violencia contra las mujeres y la violencia de género. ¿Y cuál es el diagnóstico que hay de nuestra comuna, Andrea, respecto justamente al tema de la violencia en todos los aspectos que ustedes lo ven? Sí, el diagnóstico, bueno, se evidencia que hay mucha violencia de género, hay mucha violencia contra las mujeres. Aquí es un sector, San Pedro, bien especial, por así decirlo. Hay una intersección de muchos factores que aumentan estos casos de violencia. Hay mucho, por ejemplo, migración, ¿cierto? Estamos en un sector fronterizo, tenemos mucha población flotante también porque es un sector de turismo, Claro. Está también la población licanantaino, que es una cultura también que puede a veces molestar esto, ¿no? Pero también hay mucho machismo. Entonces,
se cruzan muchos factores en donde genera aquí San Pedro un lugar como bien especial, que se evidencia la violencia contra... ¿Eso significa que estamos con números más altos que el resto del país? Por ejemplo, bueno, yo asisto a estas mesas de seguridad pública, donde siempre se habla de la seguridad local, ¿no? Y cómo aumentan ciertas situaciones delictuales. Siempre Carabineros da esta información todos los meses y que hace una comparación con el año pasado de cómo estábamos en el mismo mes del año pasado. Claro. Y hay aumentos todos los meses, por ejemplo, en el caso de violencia intrafamiliar, que es la VIF. Yo justamente te iba a preguntar, cuando hablamos de violencia, la violencia tiene múltiples dimensiones. ¿De qué tipo de violencia es la que estamos hablando acá, en esta comuna? Sí, acá, bueno, se evidencia harto la violencia física. Ya, estamos hablando de golpes. De golpes. Hay mucha violencia psicológica, donde también hay mucha ignorancia frente a si es que yo puedo denunciar por violencia psicológica o no. Porque está muy instaurado en nuestra cabeza que la violencia casi es solo física y esa es la válida. Y Andrea, respondamos de inmediato a esa pregunta que tú misma te planteas. ¿Se puede denunciar cuando la violencia es psicológica? Sí. ¿Cuándo es considerado violencia el tema psicológico? Ya. La violencia psicológica es una violencia que pasa muy desapercibida y a veces muy difícil como mostrarla, porque cuando tú haces una denuncia siempre el sistema te pide pruebas. Claro. ¿Cierto? Porque siempre se pone en la situación de que qué pasa si hay una persona que denuncia y en verdad es mentira. Que, hablando de eso, en los casos de violencia contra las mujeres es mínimo el tema de la violencia falsa, las denuncias falsas. Ya las mujeres no se van a exponer así porque nadie quiere ser una mujer maltratada, al contrario, tener ese estigma, ¿no? Me da la sensación que pasa lo contrario, que lo ocultan por mucho tiempo. De hecho, a lo mejor me voy a equivocar con las cifras, pero entiendo que en general se demoran como 13 años en recién ser capaces de develar lo que han sufrido. Sí, es muy cierto lo que dices. Lamentablemente ahí hay miedo, hay vergüenza, hay culpa, hay muchos factores del por qué las mujeres se demoran tanto en hacer denuncias o incluso nunca las llegan a realizar. Y vuelvo a nivel local. ¿Y esa tardanza, eso que se demora, también sucede acá en San Pedro? Sí, ¿Es lo mismo? Sí, no es un tema como muy generalizado, es una situación que viven las mujeres precisamente porque en la sociedad pasan tantas cosas que te exponen más. Por ejemplo, hay muchas mujeres que, bueno, han intentado hacer denuncias en la institución de Carabineros, son nuevamente violentadas ahí mismo. Claro. No les creen. Sí, se han viralizado varias noticias al respecto, donde no reciben ni siquiera la denuncia. Claro, ¿no? Son cuestionadas, se burlan, no, hay miles de casos lamentablemente, entonces ya partiendo desde ahí hay una desconfianza gigantesca sobre la institución, de cómo opera la institución, de cómo si tú te atreves a hacer una denuncia, tuvieron la suerte de que estuvo todo bien hecho el procedimiento, son derivadas a nuestro programa, luego, no sé, fiscalía, si es un delito, fiscalía las llama, les vuelve a preguntar lo mismo, después la psicóloga nuevamente vuelve a preguntar lo mismo, hay una revictimización constante, entonces esto te impide como un poco avanzar, ¿no? Como que muchas mujeres tienen mucho miedo y se cansan en el proceso. No, es algo que hay que mejorar y que estamos en pañales todavía, en ese sentido. Así que las mujeres, hoy en día acá, por ejemplo, en San Pedro de Atacama, como tú me preguntabas, estaba el tema de la violencia psicológica, que claro, no te terminé de contar ahí, la violencia psicológica es algo que no se ve físicamente como el golpe, ¿no? Que siempre te dicen, ya, si tú tienes un golpe, sácale la foto, anda a constatar lesiones, tú no puedes ir a constatar una lesión psicológica, por así decirlo. Claro. Entonces, claro, ahí son los insultos, son los menoscabos, son las humillaciones, son incluso estas... cuando te hacen como la ley del hielo, como que... Claro, no se ignora, ¿cierto? Porque a veces uno piensa que la violencia psicológica es verbal,
Claro. Esto es lo verbal, y siempre se confundía. Hay violencia verbal que tiene mucho de esto, pero también son conductas, o a veces son miradas. Y ese tipo de cosas, Andrea, yo recién te lo pregunté, me dijiste que sí, pero te lo vuelvo a preguntar. ¿Eso también es denunciable? Sí. ¿Y por qué? La denuncia física es denunciable, la violencia psicológica es denunciable, la violencia sexual es denunciable. La violencia económica también uno puede denunciar por pensión de alimentos, por ejemplo. La violencia psicológica uno la denuncia porque ya se ha comprobado, y hay muchos estudios en esta materia, de la afectación en tu salud mental y ya en tu salud física sobre estar viviendo constantemente humillaciones, ¿cierto? Insultos, tu autoestima se ve afectada, ya podría llegarse a agravar de tal manera en que tú ya no tuvieras motivación por levantarte ni por existir. Te sientes... genera depresiones. Sí, o sea, hay todo un tema de salud mental súper grave, entonces se puede hacer una denuncia por violencia psicológica. Sí, eso. Ya, teníamos una serie de actividades, se viene septiembre con actividades, pero me quedó una duda, espérate, voy a retroceder un poco. ¿Las denuncias solo se hacen en Carabineros, Fiscalía? ¿Pueden llegar donde ustedes primero? Sí, gracias por la pregunta. Nosotros el año pasado igual estuvimos haciendo una campaña sobre informar de los canales para hacer denuncias. Las denuncias no solo se hacen en Carabineros. Ya. Tú puedes hacerlo en Fiscalía, tenemos una oficina de Fiscalía que se instaló este año, puedes acercarte allá cuando es delito. Muchas personas no saben cuándo es delito o no lo que sufrieron. ¿Y cómo podemos diferenciar eso? Pucha, es que ahí, por ejemplo, el delito, la violencia física es delito, la violencia psicológica no es delito, la violencia sexual es delito, la violencia económica no es delito. Ahí son distintos entes los que ven estas causas. Perfecto. Tribunal de Familias y Fiscalía que persigue el delito. Pero cuando hay muchas dudas y incluso hay mujeres que tienen temor o están confundidas si es que quieren o no hacer una denuncia, acuden a nuestro centro y nosotros las orientamos. Las orientamos en, ok, ¿cuál es tu situación? Y le ponemos nombre a eso que ellas a veces no han identificado. Claro. Nosotras en el Centro de las Mujeres hacemos mucho de esto, de psicoeducar a las mujeres, de que dejemos de normalizar mucha violencia, porque hemos normalizado por tantos años tantas cosas, porque se nos enseñó desde chiquititas. Entonces... se les enseñó a todos, no solo a las mujeres, claro, a los hombres también. Sí, a los hombres se les enseñó, también ustedes como hombres han sido víctimas también de todo esto de los estereotipos de género, de cómo los hombres tienen que ser siempre fuertes, no mostrar sus emociones. Y de cómo actuar frente a las mujeres, a eso me refiero, que muchas de esas violencias que las mujeres las tienen normalizadas, los hombres también las tenemos normalizadas, porque nunca nos dijeron que eran malas, nunca dijeron que estábamos haciendo algo incorrecto. Ah, bueno. Claro, ahí hay tanta información hoy en día que siento que un adulto ya no puede como refugiarse en algo así también. Hay mucha responsabilidad y hay que hacerse cargo también de muchas cosas, siento yo. Pero bueno, ambos sexos hemos sido afectados por este machismo y esta forma de relacionarnos desde estos estereotipos. Pero bueno, me habías hecho una pregunta de las actividades que se venían. Sí, nos íbamos a meter en el tema de las actividades. Vamos, caminemos hacia allá. En septiembre vienen actividades. ¿Por qué septiembre? Cuéntanos un poco, porque es una fecha especial para Chile en particular, donde lamentablemente estas cifras aumentan. Sí, lamentablemente en estos contextos bien festivos, de mucho alcohol, como súper normalizado también, ¿no? El consumo del alcohol aquí en esta comuna... se consume mucho alcohol y drogas, por lo tanto, en esas fechas la gente ya está como más liberada, no están dentro de las casas ni en bares, sino que en la calle. Están las ramadas también, entonces, bueno, se sabe que con este consumo la gente se pone más impulsiva, con acciones más inconscientes, y desde ahí tienden a justificarse, ¿no? Desde que no estaba bajo el efecto del alcohol, por eso te maltraté, por ejemplo. Claro.
Sí, los grupos más vulnerables en estos casos son las personas mayores, son los niños y niñas, somos las mujeres. Ha pasado años anteriores, por ejemplo, que se han encontrado estas estrategias para drogar a mujeres, drogas de sumisión en alcohol. Sí. Si tú no te das cuenta, entonces consejos. Y esto es lo que se viene, lo que tú me decías, en campaña, o sea, tenemos una campaña que se llama Septiembre sin Violencia, Claro. que surgió desde este dispositivo hace 2 años atrás, y empezamos a unar fuerzas con las distintas redes que tenemos aquí en la comuna. Está Senda, tanto previene como de tratamiento. Está Seguridad Pública, Carabineros, incluso Comunicaciones el año pasado estuvo bien presente nos ayudaron mucho en el ámbito más de redes sociales, de generar cápsulas, educando a la comuna. Turismo, hicimos capacitaciones a agentes del turismo, porque también se sabe que ahí pueden verse ellos afectados por este consumo. Entonces ahí este año ya involucramos a más de la red, salud, que ya el año pasado, los años anteriores no estaban, inclusión, por ejemplo, todo el ámbito más de personas en situación de discapacidad, como Jurique. Entonces, estamos desarrollando ahora, nos estamos coordinando recién, la otra semana vamos a tener una reunión con todo este intersector para organizarnos bien y armar una buena campaña para que tenga impacto aquí en nuestra comuna y ojalá no tengamos una alza en estos casos. Oye, pero antes de septiembre, de Septiembre sin Violencia, viene un taller sobre maternidad. Sí. Cuéntanos un poco de eso, cuándo es, quiénes están invitados, si todavía se puede sumar gente, cómo lo hacen. Ya. El martes que viene es el martes 22 de julio. Tenemos un taller a las 3:30 de la tarde en la Junta de Vecinos número 1, aquí que está en Caracoles, mirando a la farmacia. Son invitadas las mujeres madres, porque esto es un taller de maternidad. Ahora, si hay una mujer que esté interesada y que no sea mamá, pero tiene proyección de ser madre, igual invitadísima. Es un taller muy desde dejar de romantizar la maternidad. ¿Qué significa eso? Nos hemos dado cuenta, bueno, todo el mundo, cómo las mujeres que deciden ser madres o que no lo deciden, pero que son madres, se ven sumamente sobrecargadas con lo que implica este rol. Este rol es un trabajo constante que no termina hasta que la mujer decide, cuando ya el hijo sale del nido, ¿no? Pero es un trabajo tremendo que hace la mujer, tanto ya partiendo desde el ámbito físico, hormonal que le sucede a la mujer cuando está gestando, luego cuando está amamantando, todos esos primeros meses de ese amamantamiento y de ese apego que el bebé exige y necesita la madre 100%, y una madre, por ejemplo, que está trabajando y que no tiene derecho a su pre o postnatal. Hay casos así, ¿cierto? Cuando no tienen contratos laborales. Ya desde ahí hay un aumento, por ejemplo, en Chile, de cómo las mujeres que son madres han perdido sus trabajos, han tenido que renunciar porque no tienen una red robusta para que les apoyen sus cuidados. Los jardines, por ejemplo, no funcionan o no hay cupo. Entonces pasa que es como una bola de nieve que va creciendo y creciendo y que cada vez van apareciendo otros factores donde limitan a las mujeres a solo el mundo privado y solo la crianza. Porque se ha pensado así a nivel social, que son las mujeres las capacitadas para criar a sus hijos. Claro, de hecho se habla hasta de instinto maternal. Claro, del instinto maternal. Entonces, las mujeres, se espera que la sociedad, solo las mujeres se hagan cargo de los cuidados y no solo de sus hijos, también del suegro que se enfermó, de sus padres, de sus hermanos, del marido. Claro. Entonces, se le atribuye el rol de cuidadora en general. Sí, en general.
Entonces, bueno, este es un taller súper interesante que lo abrimos a todas las mujeres habitantes de aquí de la comuna para que puedan participar y conversar entre todas de cómo han vivido su maternidad. Tampoco la idea es llevarnos a un camino de desesperanza, ¿no? Porque no se trata de eso, sino que es generar este pensamiento crítico, es el poder expresarse libremente, el saber que hay otras mujeres que también están sintiendo lo mismo que tú. Qué importante es eso. Es sumamente importante. Entonces, va a ser un encuentro súper lindo, reflexivo, cercano, así que las esperamos a todas a que puedan participar. Retiramos horario, lugar, sí, fecha, todo para aquellos que estén interesados puedan asistir este martes. Sí, es el martes que viene, martes 22 de julio, a las 3:30 en la sede número 1, sede vecinal número 1, que está ahí en Caracoles, al frente de la farmacia. Todos invitan, entonces. Todas invitan. Ya, me parece. Y en noviembre también tienen una actividad que tiene que ver con la eliminación de la violencia contra las mujeres. Sí. Bueno, nosotras, como hemos hablado todo el rato, este es un programa que trabaja esta temática de la violencia. Tenemos una efeméride a nivel mundial, ¿no? Que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y vamos a tratar de desarrollar un mes, como el año pasado, con talleres, alguna actividad ya más masiva. Finalmente, educar, nos importa mucho educar a la población sobre cómo esto es un tema social, no es un tema individual como siempre nos hicieron creer. No, tú como mujer tienes un problema en particular con tu pareja y eso es tuyo y íntimo. Pero no, esto es algo social. Claro, de hecho se decía que la ropa sucia se lavaba en casa, claro, justamente atribuyendo aquello, que debía quedar encerrado ahí adentro. Sí, es por eso hoy en día, por ejemplo, con la campaña Septiembre sin Violencia, involucramos a todos a que si tú eres testigo de violencia, estás escuchando a la vecina, está gritando, o ves en la calle, en la ramada, involúcrate. O sea, nos podemos involucrar de distintas maneras, ¿no? A veces como involucrarse, ir directamente y exponerse, quizás no es la mejor forma, pero hay distintas maneras de decir, ok, esto es un problema social y tenemos que hacernos parte y tenemos que hacer un cambio entre todas y todos, no solo nosotras, todas y todos estamos involucrados. Perfecto. Oye, Andrea, antes de finalizar, no sé si quedó algo en el tintero, algo que no le hayas comentado a la comunidad, que te interesa que lo sepan, tal vez alguna otra invitación, o si no, dar un mensaje final para la comunidad. Sí, no, les quería volver a dar el número de nuestro dispositivo. Perfecto. Es un WhatsApp, nosotros no tenemos para llamadas, pero sí, siempre estamos pendientes del WhatsApp. Es más 569-633-63998. Repítalo, por favor, para que lo puedan anotar. Escribir. Es más 569-633-63998. Nos escriben todas aquellas mujeres o las personas de la diversidad que se sientan que han sido víctimas de violencia, por ejemplo, y no saben a dónde acudir, hay vergüenza, ¿cierto? Esto es sumamente confidencial. Nosotras jamás vamos a exponerlas en algo porque entendemos lo delicado del tema. Entonces, para que tengan la confianza de que estos programas tienen profesionales que ya nosotras somos expertas en la temática. Tenemos una abogada también nueva en nuestro equipo que se sumó hoy día recién. Mira, qué buena noticia. Y esto es muy buena noticia porque vamos a tener un servicio mucho más completo y de mejor calidad para nuestras usuarias. Entonces, las recibimos, las esperamos también en el taller y que nos escriban cuando lo necesiten. Perfecto. Bueno, Andrea, muchas gracias por esto. Vamos a volver a invitarte, a volver a conversar, tal vez a otros miembros del equipo, porque también es interesante ir conociendo las otras miradas. Una muy buena noticia lo de la abogada, así que ahí también vamos a estar comunicando aquello y una serie de actividades partiendo por la del día martes. Está mostrando lo de maternidad y está repitiéndolo en pantalla para aquellos que nos están viendo y no están en la radio. Ya, el taller que estábamos invitando recién. Este es el taller de maternidad que le estamos hablando y salían como las temáticas que vamos a abordar, que es con una mirada muy, muy crítica a la maternidad, pero súper amable todo y súper comprensivo desde esta mirada. No es en contra de la maternidad.
No, no, es como la visión que hay de la maternidad, pero no, nosotras amamos la maternidad. Me parece. Ya, pues, Andrea, muchas gracias. Así que nosotros vamos a continuar con el programa Con la Fuerza del Territorio. Tenemos un invitado ahí, vamos a hablar un poco de vida sana en unos segundos más. Así que muchas gracias, Andrea. Hasta luego. Gracias, Gabriel. Chao. Inicia Con la Fuerza del Territorio, el espacio radial de la Municipalidad de San Pedro de Atacama. Aquí encontrarás información clara y útil sobre los servicios, programas y apoyos que ofrece tu municipio. Municipalidad de San Pedro de Atacama. Estamos de vuelta Con la Fuerza del Territorio, el programa de difusión de los servicios, de las actividades, de las acciones que realiza la Municipalidad de San Pedro de Atacama. Estamos saliendo al aire por Radio María Reina para aquellos que nos están escuchando, y aquellos que nos quieren ver pueden hacerlo a través de las redes sociales, ya sea en Facebook de la Municipalidad de San Pedro de Atacama o si no en Lican TV. En esta segunda parte y última del programa de hoy viernes, estamos con Nicolás Yáñez Villavicencio, ¿cierto? Exacto. Kinesiólogo y líder del sector verde del Centro de Salud Familiar de San Pedro de Atacama. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Bien, ¿todo bien? ¿Y tú? Muy bien, pues. Oye, la primera pregunta, te dije Ya. que le iba a hacer al tiro. ¿Qué es No, eso por del supuesto. sector verde? Sector ¿Por verde. qué colores? ¿Qué pasó? Sí, bueno, tiene que ver con el modelo de atención integral en salud y familiar y comunitaria, en el cual el territorio se divide de manera poblacional para los equipos dentro del CESFAM. Claro. Dentro de este modelo, idealmente, cada familia debería tener su equipo de cabecera, médico, kinesiólogo, nutricionista, etc. Y eso a nivel nacional, en todos los CESFAM. Entonces, el sector verde es el sector de las AIUs y las localidades. Y tenemos por otro lado el sector violeta, que tiene que ver con principalmente las poblaciones, las zonas más densas del sector de San Pedro. Perfecto. Licancabur, Punta Diamante. No es que atiendan distintas cosas, sino que son para dividirse en la demografía local. Exacto, ese es el espíritu del modelo. Ahora, de repente la demanda asistencial probablemente va a generar que una persona que viva en el sector violeta para efectos del CESFAM se atienda igual con un profesional del sector verde. Perfecto. No, es algo flexible. Claro. Me parece muy bien. Ya, pero nosotros íbamos a hablar de otra cosa. Íbamos a hablar sobre Vida Sana, el programa de vida sana o vida saludable, no sé cuál es el nombre específico. Cuéntanos un poco, que tú estás a cargo de eso también, Nicolás. Sí, el programa Elige Vida Sana, ¿sí? No, igual es importante que se suele confundir. Igual es bueno mencionar eso, porque también está el programa o el sistema Elige Vivir Sano. Claro. Normalmente son los dos que se confunden. Por un lado, el Elige Vivir Sano es un sistema de gestión a nivel más central gubernamental y que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social y de Familias. Ya. El Elige Vida Sana tiene un objetivo muy parecido, implementar estrategias para que el cambio de hábitos, para aumentar los niveles de actividad física, mejorar los hábitos alimentarios, la salud mental, pero Elige Vida Sana es parte del Ministerio de Salud. Ya. Y por lo tanto, su acción es un poquito más clínica y también asociado a los consultorios, spam. ¿Qué significa que sea más clínica? Porque en el fondo es en lo que tú estás trabajando, Claro. ¿cierto? ¿Qué significa que sea más clínica? Por ejemplo, Elige Vivir Sano se puede enfocar también en actividades de promoción, hacer ferias, pero también apoyar con proyectos directamente, fondos concursables. De hecho, ahora, hace poquito también salió uno de los últimos fondos para entornos saludables en el cual uno puede postular cualquier persona, ¿cierto? Y organización.
y puede ser una mejora de barrios, alguna actividad física postulable. Y la parte clínica es, claro, tomar a los pacientes inscritos en un CESFAM y ingresarlos, hacerles seguimiento clínico, de ver cómo está su capacidad funcional en cuanto a ejercicio físico, ver cuáles son sus hábitos alimentarios, cómo está su estrategia de afrontamiento de cambio de hábito a través de la psicología. Por eso es como más por el lado clínico. Podría desprenderse un poco de lo que se hace en Elige Vivir Sano, pero a un nivel un poco más micro, más controlado en respecto a usuario por usuario. Claro. ¿Y eso en qué se traduce acá en la comuna de San Pedro de Atacama específicamente? Si una persona es parte de su programa, en el fondo, ¿qué va a significar para él? Aquí en San Pedro, bueno, San Pedro de Atacama y en otras comunas donde está el programa, significa que las personas pueden acceder a ciertas prestaciones, que son el equipo base, que es kinesiología, psicología y nutrición. Las personas con sobrepeso, obesidad, entre 2 años y 64 años pueden ser derivadas de este programa. Y claro, el fin último es el cambio de hábitos. Claro. Y con eso, cada 3 meses se le hace el seguimiento con nutricionista, cada 6 meses seguimiento con psicología y kinesiólogo o kinesióloga. Y también, de cierta forma, claro, no somos tan estructurados en ese sentido, que los controles están distanciados, sino que también se puede hacer que un seguimiento más cercano al mes, a los 2 meses, todo depende de cada persona, que es parte también del modelo de atención integral, que uno finalmente vea las necesidades de las personas y según eso ir haciendo los controles. Perfecto. ¿Por qué es importante cambiar los malos hábitos? ¿Qué significa? Yo asumo que tiene dos respuestas en el fondo esto, me voy a adelantar un poco. Una es la calidad de vida propia, claro, pero también significa ahorros para el sistema, ¿no? Exactamente, yo diría que es esencial este programa, ojalá estuviese en todo. Es un convenio que se celebra normalmente entre el Servicio de Salud y el Departamento de Salud o la Corporación de Salud, dependiendo de la comuna, en este caso con el Departamento de Salud, que se integra al CESFAM, y en relación a eso también sucede que es probablemente uno de los programas, dentro de todos los programas que tiene un CESFAM, quizás base y más importante. Porque claro, como tú decías, la persona se ahorra dinero, el sistema se ahorra dinero, en el sentido de que yo, evitando el sedentarismo, teniendo una buena alimentación, y también teniendo estrategias para afrontar estas barreras en mi vida, voy a prevenir muchas de las enfermedades. O sea, de hecho, este programa está destinado a personas con sobrepeso, obesidad o perímetro de cintura aumentado, lo cual son indicadores de enfermedades cardiovasculares, también problemas de salud mental en el sentido del sedentarismo. Y también hemos dado cuenta en el camino, ya este programa tiene más de 5 años acá, que justamente hemos reducido un poquito la cantidad de personas que van hacia los otros programas, pero por otro lado también se ha tenido como una intervención más oportuna, por ejemplo, con personas que, si bien tienen sobrepeso, obesidad y sedentarismo, nosotros empezamos como a tratarlo desde ese punto de vista, nos damos cuenta que hay cosas en su contexto que conllevan al programa de salud mental, que es un poquito más específico para las patologías, pero eso también conlleva el uso de medicamentos, ¿cierto? El programa cardiovascular de las personas que empiezan ya con hipertensión o diabetes, también uso de medicamentos, el uso de exámenes de sangre más seguido, y al final tener una vida sana, libre de tabaquismo también o de otras drogas, conlleva que disminuir la carga de atención en los centros de salud y con eso también disminuye la cantidad de morbilidad, es decir, las consultas generales a los médicos, las enfermedades respiratorias. Y desde ese punto de vista, mejoramos también la equidad en el acceso a la salud, porque ya no es tanto lo que tenemos que atender y no todos tienen cupo, sino que solamente los casos que ya no se pudieron resolver con medidas preventivas, que es el espíritu del programa, y otros programas también del CESFAM, que es la parte del modelo de atención de la salud pública. Tienen un rol, igual es integral el trabajo, o sea, los incluye a todos de alguna forma. Sí. Oye, tú decías recién que derivaron menos gente a otros programas, ¿eso significa que hay gente más sana? ¿Lo entiendo así? Claro, ese es el punto. Evitar, por ejemplo, que vayan al personas que
por ejemplo, uno de los criterios de exclusión es la diabetes mellitus, ¿cierto? Porque ellos ya caen dentro del programa de salud cardiovascular. Claro. Sin embargo, sí se acepta personas con resistencia a la insulina, que podríamos decir que es paso previo hacia ya el uso de medicamentos más específicos y con más seguimiento, y desde ahí también se han revertido algunas personas en cuanto a evitar que lleguen a diabetes o hipertensión arterial, disminuyendo sus factores de riesgo. Ese es como opera el programa. Y tú hablabas de los 5 años, hablabas de que hay menos gente. ¿Cuál es el diagnóstico de la comuna en ese sentido en cuanto a la vida sana? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Estamos igual que los demás o estamos frente a algún problema importante? Sí, o sea, es un problema nacional. Es un problema nacional que se replica acá en San Pedro de Atacama. Es de lo que hemos visto y que se ha visto a nivel nacional, claro, es un problema personal. O sea, por un lado, la persona carece de herramientas, ¿cierto? En cuanto a qué alimentación llevar, la actividad física, pero también un tema contextual que se ha ido mejorando también de la mano de otros dispositivos de la comuna, como la Corporación del Deporte, que han logrado llevar más talleres a la comunidad. Tal como nosotros llevamos talleres, también llevan talleres a la comunidad en general, y eso contextual ha ido mejorando aquí también. Y con eso las personas ya, si saben qué es lo que tienen que hacer, ahora tienen dónde hacerlo. Que es una parte importante que antes era muy discontinuo, era a veces, se paraban los talleres, ¿cierto? Y eso también va desmotivando a las personas. Pero a nivel nacional, claro, persiste el sedentarismo en nuestra comuna, persiste el sobrepeso y la obesidad, y eso es algo que de a poquito se ha ido mejorando. Claro. Expliquemos a la gente por qué es malo el sedentarismo, por qué es malo el sobrepeso. Entremos en ese detalle. Uy, es probablemente nuestra pandemia actual, contemporánea. Es importante explicar ahí que el sedentarismo conlleva no solamente que yo haga menos cosas o me dedique a cosas que son más inactivas, ¿cierto? Son las consecuencias de eso. Desde una mirada como ecológica, nuestro cuerpo se adapta a las exigencias del día a día. Si yo, y cualquier sistema biológico, ¿cierto? Me muevo poco, probablemente el cuerpo va a decir, en realidad me dejo, no estoy utilizando este cuerpo, voy a disminuir la cantidad de proteínas que tiene mi cuerpo, la capacidad para generar ejercicio, la capacidad para someterme a exigencias mayores, y eso conlleva, quizás no se nota tan, conlleva primero que obviamente frente a una condición de malnutrición por exceso, por ejemplo, que además de todo esto, de la musculatura que perdí, ¿cierto? De que mi cuerpo dice, estoy en un proceso de no gastar mucha energía, a lo mejor me voy a dedicar a guardar más energía. Además, si tengo malnutrición por exceso, eso genera mayor acumulación de tejido graso. Y si estoy con una malnutrición por exceso, es decir, mayor cantidad de azúcares o carbohidratos durante el día, mi cuerpo dice, chuta, me voy a proteger porque ya no me cabe más energía dentro de la musculatura, no me cabe más energía dentro de los otros tejidos, y eso puede conllevar una resistencia a la insulina y después posteriormente a una diabetes, con todas las consecuencias de salud que eso genera, de mayor debilidad, dificultad para moverme, menor energía o ya alteraciones en el sistema nervioso u otra cosa. Pero además el sedentarismo tiene que ver con lo que nosotros los kinesiólogos por lo menos siempre hablamos de una cuenta de ahorro funcional o capacidad funcional, que es como un chanchito con nuestra capacidad para hacer cosas y que vamos juntando a lo largo de nuestra vida y que se define su máximo más o menos entre los 40 y los 50 años, en el cual si yo fui poco activo durante esos primeros 50 años, lo que me queda y que va decayendo hacia mi vejez, 80, 90, quizá cuánto vamos a vivir después, pero va decayendo, parte de un punto más bajo. Entonces, si la fragilidad, es decir, lo que la persona, el límite en el cual pasa de una posición de dependencia a una independencia a una dependencia, hasta aquí, yo parto acá y se puede presentar esa posición de dependencia o independencia, o posición de dependencia, perdón, condición de dependencia antes de los 70, 80 años. En cambio, si yo acumulé mucha capacidad funcional, parto por acá arriba y empiezo a bajar y empiezo a decaer,
y eso a lo mejor nunca va a tocar la línea de fragilidad en relación a mi expectativa de vida. O sea, capaz toque a los 100, 150, 200, nunca me sucedió. Claro. Es lo que Y eso no solo en el ámbito físico, sino que también en el psicológico, en el mental, ¿cierto? Claro, sí, son todas herramientas. Hay que pensar el cerebro como un órgano entrenable, mejorable en lo largo de la vida, aunque antes decían que uno está viejo, no va a aprender, ¿cierto? Claro. Mucha edad no va a aprender. Al contrario, uno sigue aprendiendo y mínimamente al menos uno lo mantiene. Yo me refería más bien, entendiendo que lo que dices tú es absolutamente real, pero me refería más bien que el no ser sedentario, o sea, el hacer ejercicio, también beneficia al cerebro, también va a beneficiar mi capacidad mental cuando esté más viejo, cuando se están agotando esta alcancía que decías tú, esta reserva. Así es, o sea, en términos, aunque uno, realmente, claro, uno lo asocia a lo mental un poco más a hacer sudoku, crucigrama, a leer, está hablando de lo físico, claro. Y en lo físico también está involucrado la salud mental, porque está, y lo que yo puedo adquirir e ir mejorando en esta capacidad residual funcional o capacidad funcional, es que de cierta forma tengo al exponerme a distintos ambientes, mayor exploración, a también una mayor red de contactos y por lo tanto red de apoyo. Por otro lado, también disfruto más mi día a día y por lo tanto, si yo tengo un problema, sé cómo puedo salir de ese problema por un lado y por otro lado, cómo puedo también despejarme, de tomar esa estrategia. O sea, tengo un problema, no lo estoy pasando bien, ¿con qué puedo empezar a sentirme bien? ¿Qué es lo que refuerza mi autoestima? ¿Qué es lo que refuerza el sentirme bien? Y eso también sucede cuando yo voy a caminar, a hacer algún deporte, deporte en equipo, me río, lo disfruto. Y quizás eso también es una de las cosas que nosotros tratamos de hacer en el programa, es que las personas disfruten de las actividades, no que sufran haciendo ejercicio, sino que disfruten. Estamos con la Fuerza del Territorio, programa de informaciones de la Municipalidad de San Pedro de Atacama. Nos encontramos conversando con Nicolás Yáñez, quien es kinesiólogo y está a cargo del programa Elige Vida Sana, ¿no? Le está cambiando el nombre. Ya, que le ponen nombres tan similares. Oye, ustedes tienen una serie de actividades que vienen, me gustaría que nos comentaras cuáles son y también cómo se contactan con ustedes las personas que estén interesadas en incorporarse. Claro, porque las temáticas son muchas y ahí dentro de las actividades que tenemos son círculos de vida sana, círculos de actividad física. Círculos de actividad física actualmente se están realizando acá en San Pedro de Atacama y en Toconao. Así que si ustedes quieren, o sea, les voy a hablar a la gente, si quieren ingresar al programa, vayan al SOME de San Pedro de Atacama, pueden pedir una horita para ingresar, les van a hacer un examen médico preventivo para ver su estado nutricional, ¿ya? Y ahí los van a derivar. Si no, las consultas con los otros profesionales también los van a derivar. Por otro lado, también está Toconao, que pueden ir a la posta a consultar por una horita, por un ingreso, por mayor información. Está la red de contacto, que está el Instagram p.vidasanaspa, el correo pvidasanaspa@gmail.com. Y también puede ser a través del Instagram de Spam de San Pedro, porque actualmente estamos con la actividad física, que es lunes, miércoles y viernes en el gimnasio, que es súper importante. Eso me pregunta, ¿qué son esos círculos? Ya. Porque el nombre es un círculo. El círculo de vida sana es un taller que hace la nutricionista con la psicóloga. ¿Ya? Y tiene que ver con el cambio de hábito, hacer planificadores, conversar un poco cuáles son las dificultades de manera grupal entre las personas. Y está el círculo de actividad física, que son las sesiones de talleres de ejercicio. Y eso lo hace una kinesióloga y un kinesiólogo en Toconao, kinesióloga en San Pedro de Atacama. Con el kinesiólogo están los lunes, los miércoles, ya tienen varias fechas, que ahí en el ingreso se las pueden mencionar. Y acá particularmente es súper importante la vinculación que tenemos con la Corporación del Deporte, que ellos nos facilitan el gimnasio de musculación las mañanas del lunes, miércoles y viernes de 8 a 1. Y también los lunes, los miércoles, los martes y los jueves estamos media hora antes de los talleres de Zumba y de entrenamiento funcional en el gimnasio. Y después nos pasamos a la clase grupal. Y aquí
¿Qué es lo que nos ha aportado también principalmente la Corpodep? Es que para las personas del programa es gratuito el ingreso Claro. al gimnasio. Y Tremendo eso es un beneficio. gran beneficio que no está en todas las comunas del país. Perfecto. ¿Algo más que agregar, Nicolás? Sino para ir despidiéndonos. En vinculación con lo que hablaba Andrea, Ya. también tenemos algunas actividades que son en relación a la familia. No lo está organizando el programa Elige Vida Sana, pero sí es parte del CESFAM, que es una actividad súper importante que tiene que ver con la Semana de la Lactancia. Y eso va a ser el 1 de agosto y ahí va a salir toda la Por información, supuesto. pero de las 1 en adelante, de las 1 a las 6 de la tarde, también para que vayan, vamos a hacer zumba porteo, yo voy a estar haciendo zumba porteo, así que ahí que vayan con sus bebés, con sus métodos de porteo, que principalmente lo entrega el Chile Crece Contigo, el Meitai. Yo no sé lo que es el porteo. Es cuando colocan a los bebés ¿Ya? aquí con una mochilita. Aquí, para radio también, tenemos que contar. Claro, lo colocan cuando los bebés los llevan en su abdomen ¿Ya? y con un aguayo o con un meitai o con una mochila de porteo. Perfecto. Sí, Pero eso entonces es el porteo, cuando llevamos a los bebés exactamente. a él. Y esto sería baile más porteo. Perfecto. Bueno, Nicolás, agradecemos tu presencia. Seguramente te vamos a invitar de nuevo porque me da la sensación que quedó un montón de información sin poder comentar. Por supuesto, todo lo que quieran, hay harta información de instancias de participación, de los liderazgos que estamos haciendo los AIYO o en los otros programas de salud, totalmente dispuesto a venir. O también invitar a otros funcionarias. Perfecto, muchas gracias, Nicolás. De esta manera concluimos este nuevo capítulo con la fuerza del territorio por Radio María Reina y por las redes sociales de Lican TV y la Municipalidad de San Pedro de Atacama. Nos vemos el próximo viernes con una serie de entrevistas tan interesantes como las que estuvimos hoy día. Hasta luego. Esto fue Con la Fuerza del Territorio, una iniciativa de la Municipalidad de San Pedro de Atacama para acercar la información a la comunidad. Nos reencontramos en el próximo programa con más servicios, orientación y diálogo desde el territorio. Municipalidad de San Pedro de Atacama.